Me preguntaron si los parques de Disney, Animal Kingdom, pagan derechos de autor al poner música venezolana. Y todo fue por este video. Yo no estoy en Venezuela, no. Yo estoy en Animal Kingdom. Yo quiero que ustedes escuchen esta música que tiene el parque. Y ante ello la respuesta es que sí. Pero igual quiero que conversemos un poco al respecto. ¿Se acuerdan de esto aquí en la pizarra, verdad? Bueno, pues uno de los elementos principales de la industria musical son las entidades de gestión colectiva. Entidades como ASCAP y BMI en Estados Unidos, SGAE en España o SACBEN en Venezuela. Las entidades de gestión colectiva son organizaciones no gubernamentales, pero que sí deben estar autorizadas por los gobiernos de cada país para poder cobrar, o mejor dicho, recaudar los ingresos derivados por la emisión de licencias de la explotación que se haga de la música o de obras protegidas en general por derechos de autor y derechos conexos. Y tienen que estar autorizadas para tocar la puerta y poder cobrar los usos que identifiquen. Existen dos tipos de licencias principales: comunicación pública o public performance y licencias de reproducción o mecánicas. Las de reproducción son cuando se sacan copias de discos o descargas, independientemente del tipo de formato. Y las licencias de comunicación pública son las que se generan cada vez que la música suena en vivo, bien sea a través de un concierto o mediante la emisión de música grabada. Siguiendo, por supuesto, el principio que menciona el profesor John Kellogg al decir "Every time the music gets played, somebody gets paid". Cada vez que la música suena, a alguien le deben estar pagando por eso. Asegúrense de ser quienes cobren y no únicamente los que estén sonando. Ahora bien, yendo al caso específico de Disney, podemos decir que se encuentran comprendidos dentro de la categoría de parques temáticos y sí requieren una licencia de public performance para poder colocar la música allí. Esto se hace mediante una figura conocida como blanket license, que en español sería algo así como licencia abierta de repertorio, aunque el símil viene derivado del concepto de cheque en blanco. Es como si dijeran: mira, yo no sé qué tú vas a poner ahí a nivel de música, ni tampoco me tiene que decir, pero como yo represento a un montón de artistas inscritos conmigo y con los contratos de reciprocidad también represento a los artistas inscritos en otras entidades, yo te evito un problema. Si tú me pagas a mí, yo emito la licencia y me encargo del resto. Y más allá de notar que tengo un terrible acento puertorriqueño, el problema es cómo hacen las entidades para identificar el uso y pagarle a quien le tienen que pagar. Pero como eso es un tema que tiene que ver con el proceso de cada entidad en cada país, que es distinto para poder identificar, promediar y hacer los repartos de pago, que los juro que ni con una hora de video es suficiente para explicarlo bien. Así que vamos a imaginar que está todo bien, que es perfectamente identificable y sabemos a quién le tenemos que hacer el pago de los derechos. Comencemos identificando la canción. Lo que está sonando es una versión instrumental del Alma Llanera, que al principio pensé que era esta de Alberto Romero, que está distribuida por The Orchard. The Orchard es el agregador y ellos se supone que recaudan las regalías por la distribución del fonograma, de este fonograma que es del Palacio de la Música, un sello discográfico que ya no existe en Venezuela. Y esto que ven aquí que dice Music Publisher, Pure Music Inc., tiene que ver es justamente con el editor que se encarga de recaudar los derechos autorales de la canción por este tipo de comunicación pública. Y aprovecho la ocasión también para mencionar que Simón Díaz no es ni autor de letra, de música, de una coma, de un punto, de nada con respecto al Alma Llanera. El Alma Llanera en realidad es de Pedro Elías Gutiérrez y la letra es de Rafael Bolívar Coronado. Pedro Elías, por cierto, murió en el año 1954 y como los derechos de autor en Venezuela tienen una duración de toda la vida del autor más 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a su muerte, a partir del año 2015 el Alma Llanera se encuentra en dominio público, lo cual, por cierto, hace que estos que están aquí ya no tengan derecho a cobrar nada. Así que suponiendo que ASCAP o BMI hicieron su recaudación y le quieren pagar a Pedro Elías Gutiérrez o a sus sucesores, que posiblemente puedan estar inscritos en SACBEN, es completamente transparente. Ellos recaudan, cobran una comisión de gestión y le hacen llegar el dinero a SACBEN. Luego SACBEN cobra su comisión como si hubiese recaudado eso de forma directa y
le hace llegar el dinero de forma completamente transparente a los titulares de derechos. Igualito que hace Zach Ben con todas las regalías de Mi burrito sabanero, de Moliendo café, de Ay qué noche tan preciosa y todos los autores venezolanos que suenan en el extranjero y que están muy contentos con el trabajo y la gestión de Zach Ben. ¡Qué orgullo nuestra sociedad de autores y compositores venezolana! Muy bien, ya todos sabemos que el alma llanera está en el dominio público, así que podríamos pensar que no es necesario hacer ningún tipo de pago. Pero resulta que hay distintos tipos de dominio público, al igual que hay distintos tipos de derechos de autor, por así decirlo. Ya en otras clases con el pizarrón he explicado la diferencia entre derechos de autor y derechos conexos. Y no voy al pizarrón porque la hamaca está muy cómoda, me queda lejos la cocina. Y todavía me estoy recuperando del partido de fútbol que tuve entre papás, donde al igual que la vino tinto, ganamos. Por cierto, casualidad de la vida, el partido fue el jueves, pero en el otro equipo había principalmente bolivianos y peruanos. Abrazo para todos los hermanos latinoamericanos, pero queremos que Venezuela vaya en el 2026 para el Mundial de Fútbol. El punto es que los derechos de autor son los derechos de la composición, letra y música, y los sujetos de protección son los autores, y los derechos conexos son los derechos de la grabación. Y aquí los sujetos de protección son tanto los artistas, intérpretes, ejecutantes, como también los productores fonográficos. La verdad que está bien fea esta lámina, esta imagen que conseguí. Los derechos de las grabaciones también pasan al dominio público, pero se contabilizan no desde la vida del autor y después a partir de su muerte, sino desde la fecha de publicación. En Venezuela son 60 años a partir de su publicación, pero fíjense el detalle, si el autor murió en 1954, entonces los derechos de autor pasan al dominio público en el 2014. Si la grabación es de 1964, podríamos decir que aunque los derechos de autor ya están en el dominio público, los derechos de la grabación pasarían a dominio público ese en 2025. Y por eso tenemos casos como la Sinfónica de Berlín que, aunque estén interpretando una obra de Ludwig van Beethoven que ya están en dominio público, ellos igualmente tienen derechos sobre sus grabaciones que son realizadas obviamente con posterioridad. En el caso específico del Alma Llanera que sonó en Animal Kingdom, yo les había mencionado que pensaba que era esta publicada en el 95, pero en realidad es esta otra versión publicada en el disco Lo maravilloso de la música llanera. Un disco del sello discográfico Colombia Digital publicado en el año 2002. Así que los derechos de esa grabación están vigentes, deberían cobrarse y pagarse a través de una entidad recaudadora, como es el caso de Avimpro en Venezuela, que, ojo, ellos sí trabajan bien y no tengo que hablar con ningún tipo de ironía, por si no se entendió que lo de Zach Ben antes era ironía. Y si digo lo contrario, que aparezcan todos los autores y escriban lo maravilloso que les va con la entidad. Pero bueno, resulta que en Estados Unidos hay un detallazo, y es que no hay una entidad como Avimpro que emita este tipo de licencias para espacios públicos. Tenemos únicamente Sound Exchange, que recauda los ingresos derivados de lo que son las radios digitales, no interactivas, como Pandora o Sirius Radio. Spotify no entra allí, ni las radios terrestres tampoco. Aquí en Venezuela sí se cobra eso a través de Avimpro. Y con eso lo único que nos quedaría de la música que suena en Disney es que si lo que se puso fue YouTube o Spotify, que está distribuido a través de OneRPM, entonces este sello discográfico Colombia Digital va a estar recibiendo el dinero que recaude OneRPM por los streams. Berro de pana, qué pedo y qué complicado esto del negocio de la música. En fin, people, ya me paré y toca acomodar un poco la casa para el cumpleaños. Aparte aquí ya me están haciendo consultas profesionales de tiempo como papá. Feliz sábado, people.